Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Continuamos en este capítulo 13, estudiando, identificando, conociendo el significado, el propósito también de esta revelación en Apocalipsis, que tiene que ver con dos bestias. Hasta este momento estamos analizando la primera bestia que se presenta en Apocalipsis y luego tomaremos la segunda bestia. Aún no hemos entrado a ella. Es interesante esta forma como la Escritura nos revela el mensaje, porque claramente lo que nos muestra en este capítulo 12 y capítulo 13 es el antagonismo del mal o de Satanás al plan perfecto de Dios. En el capítulo 11 nos encontramos con dos testigos, ¿recuerdan? Los dos testigos son la representación perfecta del plan de la redención, de la palabra de Dios y el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento, ley y profetas, o ley y apóstoles, ¿cierto? O Cristo en su perfecta revelación cumpliendo todas las prerrogativas del pacto eterno de redención. Pero como Satanás nunca se ha quedado atrás, siempre es imitador, siempre plagia, siempre copia, él no puede crear nada nuevo, él todo lo inventa, lo desfigura y lo caricaturiza. Entonces en el capítulo 13 se nos presenta a través de dos bestias. Dos testigos representan el plan perfecto de Dios y dos bestias representan el plan antagónico, es decir, la imitación, la parodia, ¿sí? De lo que no es, pero aparenta ser. Por eso no nos podemos engañar, porque la verdad es una sola. El plan original y perfecto es uno y es entendible y claro, pero Satanás siempre matiza, siempre desfigura y siempre hace parodias, usando parte de la verdad, pero implementando todo su plan engañoso. El capítulo 13 nos va a describir dos bestias, que son como el equivalente a los dos testigos, o a los dos olivos, o a los dos candeleros, que son la representación perfecta de Dios. La primera bestia dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Vamos a recapitular un poco. Dijimos el domingo pasado que esa bestia surge del mar que es donde surge el mal, o de abajo, ¿cierto? Donde viene la perdición, la perversión, el mundo, y que esa bestia claramente describe sistemas políticos, sistemas militares y sistemas ideológicos. Es decir, es una bestia humana, es una bestia que representa poder, pero poder humano, poder, pero poder político, poder, pero poder ideológico y militar. Eso es importante que nosotros no lo separemos. Esa bestia, dice, tenía 7 cabezas, es decir, es una bestia muy inteligente. ¿Sí? Son sistemas políticos, militares, ideológicos muy inteligentes, que aparentan mucha sabiduría, mucho conocimiento y muy buena argumentación. Pero además dice la Biblia que esa bestia tiene 10 cuernos, es decir, tiene mucho poder, ¿cierto? Los cuernos son sinónimo de poder, son sinónimo de autoridad, son sinónimo de alcance. Entonces es una bestia militar, política, ideológica, con mucho poder, ¿cierto? ¿Y cómo se representa ese poder? Pues a través de ideologías, a través de imposición de normas, pero también se representa ese poder a través de milicia, o de militares, o de ejércitos. Y luego dice que en sus cuernos tenía 10 diademas. Dijimos que las diademas son una apariencia de que son vencedores, o que nos dan la victoria, o que ellos han alcanzado victoria. Son una apariencia de que a través de esos sistemas políticos, militares o ideológicos podemos ser más que victoriosos, o más que vencedores, ¿sí? Pero no es cierto, es toda una parodia, es todo un engaño, estamos ante una caricatura. Y luego dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el carácter de esta bestia? La blasfemia. Está en contra de lo que Dios ha estipulado, se levanta contra la verdad, se levanta contra la norma, se levanta contra el diseño, se levanta contra Dios, y por eso el nombre de esta bestia es blasfemia.
Ese es el nombre, esa es la esencia, es el carácter de la bestia. Y luego vamos al versículo 2 que nos ocupa hoy. Y la bestia, la misma que está descrita en el versículo 1, que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Hermanos, no vamos a perder nuestro hilo conductor, Jesucristo, Cordero vencedor. Estos textos, este capítulo no puede ser desviado del hilo conductor, de la médula hermenéutica que nosotros tenemos desde el comienzo y que nos sirve para toda la escritura. Jesucristo, Cordero vencedor. Es decir, la descripción de esta bestia no está al margen del plan perfecto de Dios, no está al margen del propósito redentivo y no está al margen del cumplimiento histórico de la obra mesiánica de Jesucristo. Es decir, no estamos hablando de otro plan, estamos hablando del mismo plan, pero que ese mismo plan de Dios tiene antagónicos, ¿cierto? Y ese antagonista histórico por excelencia es Satanás, pero que ese antagonista, que es el dragón histórico o el dragón general, se manifiesta en la historia, en cada episodio de la historia a través de bestias, es decir, a través de gobiernos y gobernantes políticos. Hacemos mal cuando nosotros decimos o pensamos que esta bestia es un gobernante. Algunos dicen que Nerón, ¿cierto? Otros dicen que fue Alejandro, otros dicen que fue Nabucodonosor. Hacemos mal cuando pensamos que esta bestia del capítulo 13 en los primeros versículos fue un gobernante, ¿cierto? Otros dicen que es un gobernante contemporáneo, ¿sí? De los que conocemos hoy en día, dependiendo de la línea de pensamiento de los estudiosos. Entonces dicen, ¿no? Si la línea de pensamiento es un poco de izquierda, entonces dicen que esta bestia sería Trump, o sería un gobernante de derecha. Si en la línea de pensamiento del intérprete es un poco de derecha, entonces va a decir que la bestia es un gobernante contemporáneo, pero de izquierda, ¿cierto? Ruso, chino, o cubano, qué sé yo, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a distraer en ese tipo de pensamientos espectaculares pero imaginativos, porque la Biblia nos da claramente la línea de entendimiento. Primero, la bestia no es una persona. Entonces no puede ser ni Nerón, ni Alejandro, ni Tito, ni Trump, ni ninguno de los hoy en día existe. No es una persona. La bestia es un sistema. ¿Sí? Es un sistema. Como sistema no se puede configurar en una persona, sino en un sistema. Primera cosa. Segunda cosa, la bestia no opera en un periodo de la historia, es decir, no es un sistema malo y perverso de un periodo de la historia, sino que la bestia está presente en toda la historia de la redención. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis hay manifestación o expresión de la bestia. Es decir, del sistema político, militar, ideológico y judicial antagónico al plan de Dios. El primer episodio en la historia de la redención donde irrumpe un sistema bestial, ideológico y político contrario al plan de Dios es Génesis 3. Y ahí no estaba ni Nerón, ni el imperio romano, ni el imperio babilónico, ni medo persa, no existía ningún imperio de los que conocemos después en la historia de la redención, y mucho menos imperios contemporáneos. Entonces, el sistema bestial o sistema político ideológico es tan antiguo como la humanidad misma. Eso es importante que nosotros lo notemos para que no nos vayamos a la interpretación imaginativa o especulativa de hablar de gobiernos contemporáneos, ¿sí? Y tampoco a la interpretación historicista que comienza a hablar de 7 imperios, ¿cierto? Y 7 periodos históricos. Nosotros queremos ver que esta bestia representa o configura un sistema político que a lo largo de la humanidad ha existido, en primer lugar. Y en segundo lugar, que se nos describe claramente cuál es el carácter de la bestia. En el versículo primero del capítulo 13 nos dice que su nombre es blasfemo, y el nombre define la esencia, ¿cierto? O define el carácter, o define el principio de lo que hace y lo que realiza esta bestia. Lo que vamos a interpretar en esta mañana es ¿qué tipo de bestia es esta? ¿Y cómo podemos nosotros entender este sistema político, militar, ideológico y judicial bestial? No estamos diciendo que Dios condena los sistemas políticos, eso no es cierto. Dios estableció los sistemas políticos.
No estamos diciendo que Dios condena los sistemas militares, Dios también los estableció. No estamos diciendo que Dios condena los sistemas judiciales, Dios los estableció. Ni que Dios condena los sistemas de pensamiento o los sistemas de razón. Dios estableció la razón y estableció los argumentos y la ciencia verdadera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esta bestia toma estos sistemas establecidos por Dios, pero los desfigura. Es decir, los pervierte, la justicia la pervierte, la razón la pervierte y la vuelve ideológica, y la política, ¿cierto?, la pervierte y la vuelve politiquería, y también la milicia la pervierte y la vuelve militarismo. ¿Sí me hago entender? No es que la milicia no sea de Dios. Yo no quiero que vayamos a pensar eso porque eso sería equivocado si llegamos a pensar que Dios está en contra de la milicia. Dios está a favor de la milicia, Dios creó el ejército, Dios lo estableció en el cielo, dice la Biblia que hay ejércitos, que su pueblo es un ejército, que somos militares, que somos militantes. ¿Dice la Biblia eso o no? Que somos soldados de Jesucristo. Dios estableció en el pueblo hebreo soldados y le dijo al pueblo de Israel que estableciera soldados y estableciera seguridad. La seguridad hace parte del gobierno de Dios, pero una cosa es la seguridad o los ejércitos para dar seguridad y protección, y otra cosa son los ejércitos para traer muerte, causar genocidios y para causar o obrar militarmente en detrimento de otras sociedades. ¿Sí me hago entender? Igual la justicia Dios lo estableció, Dios es Dios justo. Eso es una cosa, que la justicia le pertenezca a Dios y que hayan sistemas judiciales legítimos, y otra cosa es que los gobiernos humanos usen la justicia para su propio beneficio y la perviertan. Y la Biblia dice en muchos lugares de la Escritura que los jueces y los gobernantes de turno tomaron la justicia para enriquecerse, para causar injusticia y daño al pobre, a la viuda, para no hacer misericordia, sino para ellos beneficiarse. Y nosotros no estamos en contra de la justicia, estamos en contra de la mala justicia o de la injusticia. Y lo que la Biblia también dice que Dios estableció los gobiernos humanos. No vayamos a pensar que estamos en contra de los gobiernos, estamos a favor de los gobiernos legítimamente constituidos bajo principios de verdad y bajo normas y para el bien del pueblo y por supuesto en primer lugar para la gloria de Dios. Por eso vivimos en una nación, por eso nos beneficiamos de sistemas políticos, por eso nos beneficiamos de sistemas judiciales, de sistemas de seguridad y por eso participamos activamente, en este caso que está próximo de elecciones, porque nosotros creemos en los estados, en las naciones, en los gobiernos constituidos bien para la gloria de Dios. Aquí no estamos diciendo que esto sea condenado, no estamos en contra ni del Estado, ni de los sistemas judiciales, ni de los sistemas militares. Lo que estamos diciendo es que esta bestia representa es la tergiversación de lo que hoy en día en el Estado contemporáneo se llama el Estado de Derecho, ¿sí? Esta bestia representa la perversión, ¿sí? La desviación de todo esto. Entonces vamos a entrar en materia. Esta bestia no es un hombre, esta bestia es un sistema. Esta bestia no pertenece a un episodio o un periodo de la historia, esta bestia representa todo el sistema desviado desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esta bestia representa claramente que no es un animal, ni es un espíritu, porque algunos estarían reprendiendo espíritus aquí. No, no es un espíritu, es decir, no es algo etéreo, invisible, imaginario, especulativo. Este es real, es decir, es una bestia humana, son bestias humanas las que son representadas aquí a través de este sistema político. ¿A quién es que nosotros nombramos como gobernante? ¿A un espíritu o a un hombre que nos gobierna? Es a un hombre. Los hombres que a lo largo de la historia han gobernado, pero que muchos de ellos han gobernado con la característica de este capítulo, representan bestias. Es decir, son sistemas bestiales liderados por un hombre, cualquier tipo de hombre en la historia, ¿sí? Que han traído muertes sobre los indígenas, muertes sobre los negros, muertes sobre los judíos, muertes sobre los creyentes, muertes sobre los de otras razas o muertes sobre aquellos que son diferentes a su modo de entender. Entonces configuran sistemas bestiales, ¿ciertos? Sistemas políticos terroríficos. Esta bestia, dice la Biblia en primer lugar, y quiero que entremos en materia, tiene tres formas de ser entendida, ¿sí? Aquí nos va a describir.
Y a mí me llama mucho la atención que cuando Dios nos describe las cosas, nosotros las podemos entender. Cuando estos sistemas se describen a sí mismos, pues se describen favorables a la sociedad. Pero Dios la describe. Lo primero que dice es, y la bestia que vi, no dice la bestia o vi como una bestia. No, la bestia era real, fue vista, fue literal, no es una metáfora, fue real. La bestia que vi era semejante, ahí está la metáfora. El símil está aquí en la segunda parte, no en la bestia, sino en lo que representa la bestia. Y la bestia que vi, es decir, es real, era como, o un símil, o una metáfora, una comparación, semejante a un leopardo. La primera comparación que tiene esa bestia, va a tener tres que es muy interesante, y ustedes conmigo vamos a disfrutar en esta mañana ese texto. La bestia que vi era semejante, parecida, similar, ¿sí? Era una parodia, tenía la apariencia de un leopardo, ¿sí? El leopardo es un animal extremadamente hermoso, bello, encantador, ¿sí? Su piel, su apariencia, su velocidad, sus características. El leopardo es un animal hermoso, pero ninguno lo tendríamos de mascota en la casa. No nos atreveríamos a tenerlo en la casa de mascota, aunque su piel es brillante, su apariencia es hermosa, es un animal elegante, es un animal imponente, es un animal encantador en su apariencia, no lo tendríamos de mascota, por otras razones, que eso sí nos da un poco de terror tenerlo ahí en la sala de la casa. El leopardo es un felino muy fuerte, es un depredador, ¿cierto? Y aunque tiene características interesantes de ser brillante, refulgente, atractivo, de una piel hermosa, pues tiene unas características por las cuales la Biblia dice que esta bestia se parece o funge como un leopardo. Primero, el leopardo tiene una característica muy interesante y es de camuflarse. Es una característica que no todos los animales tienen. Por ejemplo, el perro, el gato, el caballo, el cerdo, no se camuflan. Sí, el cerdo es cerdo y uno lo sabe desde siempre. Pero el leopardo tiene una capacidad de camuflarse por el tipo de la melanina que tiene y el tipo de piel que tiene, él se camufla con facilidad. Es decir, cambia un poco su apariencia y puede pasar desapercibido, pero no deja de ser leopardo. Simplemente se oculta o se esconde o se mimetiza o se camufla para lograr su objetivo. Por ejemplo, cuando él va a buscar su presa, ¿cierto? O cuando va a cazar, entonces él se camufla, se queda quieto, se queda ahí tranquilo, como inofensivo, pero cuando ataca, pues ahí está su carácter. Esa es una característica de esta bestia. La bestia es una bestia que se mimetiza o se camufla, es decir, no sale diciendo nosotros somos esto y vamos a hacer esto, ¿cierto? Porque es una bestia, es un sistema político que tiene un interés por debajo de cualquier sistema político. Yo no estoy hablando de X o Y sistema político porque no me interesa, no es mi interés. La Biblia está hablando de todos los sistemas políticos que no están bajo el temor de Dios y que no glorifican a Dios. Todo sistema político del corte que sea, tiene un as bajo la manga, es decir, tiene algo debajo de, ¿sí? Debajo de su proyecto, debajo de su ideología, debajo de la letra clara, hay una letra menuda. ¿Por qué? Porque se camufla, tiene otro interés. Y por eso se parece al leopardo. El leopardo es un animal que se sabe camuflar muy bien. ¿Qué otra característica tiene el leopardo? Su apariencia es bella, es hermosa. Es decir, da una apariencia elegante, hermosa, imponente, pero ¿cuál es el carácter de ese animal? Es feroz, es agresivo, es depredador. Y así son los sistemas políticos, y eso es importante que nosotros lo notemos. A veces damos la vida por una causa política, y a veces nos volvemos tan defensores de una causa política, pensando que esa causa política es como la esperanza para nosotros. Y querida iglesia, no hay una causa política que sea esperanza para nosotros. La única esperanza para nosotros se llama Jesucristo, y todas las causas políticas
aparentan elegancia en su argumento, aparentan elegancia en su sistema de gobierno, en los resultados, en las estadísticas, aparentan ser benéficas a la sociedad, pero por debajo de ese pelaje o de esa piel atractiva y brillante y refulgente son depredadores, ¿cierto? Sea cualquiera, y eso lo ha mostrado la historia. Y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que no engañarnos a nosotros mismos. Sea cual sea el sistema político en la sociedad, si no viven sometidos a la ley de Dios y no viven bajo el principio de la gloria de Dios, son sistemas bestiales, son sistemas leopárdicos, es decir, que se camuflan. Eso es importante. Y son sistemas que aparecen elegantes y robustos y que facilitan el bienestar, pero a la hora de la verdad no. ¿Qué otra característica tiene el leopardo? El leopardo, como sabe camuflarse muy bien y se mimetiza, eso lo hace que sea un animal traicionero. El leopardo es muy traicionero. ¿Sí? Es un animal que se queda quietico, se queda inofensivo, pero cuando salta sobre la presa, la traiciona. Eso es importante que nosotros sepamos de ese animal. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes quisieran tener en su casa un animal traicionero? Bueno, quizá no un animal, un amigo, un vecino, un hermano traicionero. ¿Nos parece bien una persona que traiciona, que se muestra buena y luego ataca? ¿Sí? Que no muestra lo que es, sino que se muestra como yo soy tu amigo, yo te quiero, te voy a hacer bien, cuenta conmigo, y luego saca las garras y traiciona. Así es el leopardo. Es un animal que traiciona, que no muestra lo que es. El caballo muestra lo que es. El cerdo muestra lo que es, ¿cierto? La oveja muestra lo que es y otros animales, pero el leopardo no muestra lo que es. Se muestra como muy tranquilo y muy chévere y querido, pero cuando ataca es un animal muy traicionero. Cuando la Biblia dice que este sistema político, estos sistemas son bestiales, nos habla de que son traicioneros también. Es decir, no están realmente buscando el bien del pueblo. Están buscando su propio bien. No están buscando el bien del pobre, de la viuda, del extranjero, del niño o del indefenso. Están buscando su propio bien y usan la causa del pobre o usan la causa del necesitado como parte de su argumento político o como su plataforma política, pero realmente son traicioneros. Eso es lo que la Biblia nos muestra y lo que la historia nos muestra. Entonces, decir nosotros, como dicen muchos, que Alejandro el Grande es el leopardo, es un error. Porque muchos dicen es que el más traicionero de los políticos en la historia ha sido Alejandro el Grande. Y fue un hombre terrible, fue un hombre oportunista, fue un hombre traicionero como político y entonces representa un sistema leopárdico, es decir, de Alejandro o alejandrino. No, Alejandro el Grande encarna ese modelo de ser como un leopardo, ¿sí? Feroz, que se camufló, pero que también fue implacable guerrero y que fue un feroz gobernante, pero no solo él, todos los gobernantes de los grandes imperios han sido iguales. El imperio egipcio fue depredador, fue traicionero. ¿Cómo engañó, cómo trató a los hebreos cuando estuvieron bajo su gobierno? Primero les dio buenas tierras, ¿cierto? Les dio derechos, les dio parte en el gobierno y luego ¿qué hizo con ellos? Los oprimió y luego les puso causas y cargos muy fuertes, de tal manera que fue feroz contra los hebreos o contra el pueblo de Dios y Dios tuvo que defender a su pueblo devastando ese imperio. ¿Cómo fue el imperio sirio y asirio? ¿Fue mejor que el egipcio? Fue peor que el egipcio y causó gran daño a toda la sociedad y también al pueblo de Dios. Violencia, terrorismo, maldad, fue extremadamente cruel. Ahora, ¿cómo fue el babilónico? El medo-persa. ¿Qué decimos del imperio romano y griego? ¿Fue más suavecito? No. Queridos hermanos, todos los imperios que no están constituidos bajo la ley de Dios
y bajo la teocracia divina son bestias, son bestiales en su sistema de gobierno. Es decir, son como un leopardo que aparenta en su discurso tranquilidad y elegancia, pero en el fondo son feroces, son depredadores, son terroristas, son guerreristas. Y eso es lo que representa este texto. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿El leopardo qué representa? Representa que es traicionero, representa que es feroz y que es terrorista. Hermanos queridos, todos los imperios en el mundo, los que han pasado y los que vendrán, serán terroristas. Hoy en día nosotros decimos es que ha aumentado el terrorismo. No es cierto. El terrorismo existe desde Génesis 3. Génesis 3 nos relata un hecho de terror. Génesis 4 nos relata otro hecho de terror. Génesis 7 y 9 es otro hecho de terror. Y así sucesivamente. Se configuran imperios y hay terrorismo, es decir, muerte, imponencia de unos sobre otros, guerras universales, destrucción, paganismo. Es muy terrible lo que la Biblia nos va a describir. ¿Por qué la Biblia nos describe estas bestias? Primero, para que nosotros no seamos engañados. Y segundo, para que nosotros no confiemos en estos sistemas políticos. Hay que participar de los sistemas políticos. Nosotros nos beneficiamos de algunas causas políticas, pero no podemos confiar en los sistemas políticos, porque nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor y su palabra. Sea cual sea el gobernante de turno, nos vamos a beneficiar de algunas causas, de vías, de tecnología, de algunos subsidios, de algunas causas judiciales o de seguridad, y esos son beneficios que tendremos prácticos, pero no vamos a confiar en los sistemas políticos porque nuestra confianza está en Jesucristo, el Cordero vencedor. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en su visión. Daniel 7, 4 y 6 dice, la primera era como león, y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a la manera de un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha gente. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado mucho dominio. Entonces, leopardo representa la ferocidad de la guerra, la ferocidad de la traición, la ferocidad de la imponencia para destruir a otros o a muchos con apariencia de seguridad. Ustedes saben que hoy en día hay muchas naciones en el mundo que se han tomado el derecho a sí mismo de invadir otras naciones. ¿Bajo qué derecho? Y de causar muerte. Sí, con armas nucleares, con armas químicas y con mucho tipo de armas y ejércitos poderosos de invadir. Y uno dice, ¿quién le dio el derecho a otro de invadir una nación? Eso es igual como que la iglesia o los ancianos fueran a su casa a invadirlos y a decirles qué se hace bien y qué se hace mal y a tomar dominio sobre sus casas. ¿Ustedes lo permitirían? Ancianos, no tenemos ese derecho. Tenemos el derecho de orar, de orientar, de asesorar, de acompañar, pero no de invadir la privacidad de ustedes, o su vida, o su vivienda. Igual un gobierno tampoco tiene el derecho de invadir otro gobierno simplemente porque es más poderoso y porque tiene armas y porque puede intimidar. Esta bestia, que son las bestias de toda la historia liderando imperios, se han tomado el derecho de invadir a través de las armas, de imponer su fuerza con ejércitos y de causar muchos muertos, pero en su plataforma política son buenos, en su causa ideológica son buenos, pero ¿buenos para qué? Para traicionar, para matar, para invadir, para destruir, para causar muertos, para causar daño. Son realmente un sistema bestial que parece como un leopardo, feroz, cruel y destructivo. Lo segundo que dice la Biblia es que esta bestia, sus pies eran como de oso. Es interesante porque con relación al leopardo dice su apariencia.
como su piel, ¿cierto? Como su forma de ser, como la forma como se presenta era como de leopardo, pero era terrorista. Y lo segundo que va a decir aquí es que esta bestia tiene sus pies como de oso. Y vamos a seguir analizando el tema de los animales. Miren lo interesante. El leopardo representa la guerra porque también tiene camuflado, ¿cierto? Su piel misma es un camuflado, ¿cierto? Pero el oso, ¿qué representa? Dice, y sus pies como de oso. Nos vuelve a hablar de otro animal, un animal feroz, un animal salvaje, un animal que está en la selva, que es depredador, que es fuerte. Pero miren lo interesante. Yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes tienen osos en su casa. Osos de peluche. Y hoy el comercio nos los vende como si fueran unos animales panzoncitos, pero tiernos, ¿sí? Y entre más panzoncitos, más tiernos. Entonces, que es panzoncito, pero dulce, tierno. ¿Y quién no quisiera tener un osito? ¿Sí? ¿Quién no quisiera tener un osito en su cama, en su sala, y abrazarlo porque es que es dulcecito, es tierno, ese pelaje, ¿sí? Y es todo romántico, y casi que se ha caricaturizado la esencia de ese animal como un animal dócil, tierno, romántico, pero no lo es, ¿sí? Es un animal salvaje, ¿cierto? Es un animal feroz, es un animal dominante y es un animal que es terrible, no es amable, ni es doméstico o domable, es un animal indomable, ¿cierto? Y tiene varias características importantes. Ahora, yo no estoy diciendo que salgan de sus animalitos de peluche, ¿sí? Eso ya los tienen, disfrútenlos, pero lo que estoy diciendo es, no pensemos que los osos son así como los que tenemos en la casa. La Biblia va a describir esta bestia como un oso, con los pies de oso. ¿Qué característica tiene el oso y qué característica tienen los pies del oso? Varias características. Una, los pies del oso son bien fuertes. Es decir, cuando un oso camina, se siente porque es un animal pesado, es un animal fuerte y deja huella. Es decir, donde camina, deja huella, ¿sí? Deja huella porque su pisada es fuerte y su pisada es segura, es firme, es fuerte. Pero tiene una característica más que la Biblia va a decir en cuanto a esta figura o este símil del oso y de los pies del oso, y es que él no solamente camina fuerte y camina firme, sino que él holla. Es decir, su huella se marca y puede destruir con su pisada, ¿sí? Recuerden que en el capítulo 11 hablamos de aquellos que hollan la ciudad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hollan con H, ¿sí? De aquellos que hollan la ciudad, es decir, de aquellos que la pisotean, la destruyen y la desprecian. Que aquellos que desprecian la verdad son los que pisotean y hollan, es decir, tiene una pisada tan fuerte, tiene una pisada tan contundente como si fuera de hierro que destruye, como si fuera un animal errado que cuando camina pisotea y causa un gran impacto, es decir, estremece, holla, destruye, afecta lo que encuentra a su lado. Entonces los osos no tienen unos pies tan suavecitos, ¿sí? Como son tan fuertes y tan panzoncitos, entonces cuando caminan, se sienten, dejan huella, es decir, destruyen lo que va a su paso, dejan marcas a su paso, destruyen porque pisan y causan un gran estrago. Y esto es importante. La Biblia no dice que esta bestia es como un oso, sino que tiene los pies como oso o tiene pies de oso. Es decir, son imperios que caminan como si fueran de hierro. Y cuando pisan, ¿qué sucede? Destruyen, ¿sí? Causan daño, causan un gran impacto. Y eso es importante que nosotros lo notemos. Es decir, no hay un sistema político de cualquier color que sea
que si está separado de Dios cuando camine, no deje huellas. Y huellas imborrables destructivas. O destruyen la economía, o destruyen la familia, o destruyen la justicia, o destruyen la libertad, pero algo destruyen. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay un sistema político que sea nuestro redentor. ¿Sí? No podemos ver las causas políticas como nuestro Mesías, porque Mesías solo hay uno. Toda causa política, cuando pisa, destruye. ¿Qué destruye? Lo que encuentre. Algunos imperios han destruido la libertad, otros han destruido la seguridad, otros han destruido la moral, otros destruyen las instituciones, otros destruyen la justicia, pero algo destruyen porque tienen sus pies como pies de oso. Es decir, son imponentes, pero son feroces con su pisada. A su paso van arrollando lo que encuentran. Y esto es muy diciente de la causa política, ¿sí? Por eso nosotros no podemos defender causas políticas con los ojos cerrados. Tenemos que ser analíticos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y cuando damos nuestro voto por un candidato, por un gobernante, tenemos que ser conscientes que Él no nos va a solucionar nuestra vida. Hay que participar, no podemos sustraernos, pero Él no es la esperanza para nuestro país ni para nuestra familia, porque nuestra esperanza ya vino. Y es perfecta y absoluta y es Jesucristo, nuestro Cordero vencedor. Pero sí hay que participar de las causas políticas. La iglesia participa, no se sustrae, pero no toma partido en el sentido politista o politizado. ¿Por qué? Porque todo sistema, de cualquier matiz que sea, de cualquier orden que sea o en cualquier lugar que se encuentre, tiene pies de oso. ¿Sí me hago entender? Destruye algo. ¿Por qué destruye algo? Porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y estos son sistemas bestiales que están en contra de Dios y su nombre es blasfemia. Entonces algunos dicen, no, es que este va a destruir pero este destruye esto. Sí, ahí es el análisis nuestro. Y ahí es donde entra la responsabilidad nuestra como participar. Pero algo van a destruir, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque no son sistemas perfectos, ni que se someten a la ley de Dios, ni que tienen la veeduría de la iglesia y de los ancianos de la iglesia o del pueblo de Dios para su gobierno. Los ejemplos que ellos tienen son otros sistemas imperiales. Entonces uno se da cuenta que son como bestias estos sistemas políticos, llenos de ideología, llenos de militares, llenos de argumentos judiciales para destruir. Algo están destruyendo. ¿Sí me hago entender? Y nosotros pudiéramos enumerar, por ejemplo, en este país a lo largo de los gobiernos se han destruido cosas. No se ha destruido el país porque el país le pertenece a Dios, pero se ha destruido. En algunos gobiernos la economía, en otros la seguridad, en otros se destruye la familia, en otros la libertad, pero algo se destruye. ¿Por qué? Porque estos sistemas son bestiales y caminan como si fueran osos imponentes, dominantes que hollan. Ahora, la única esperanza que tenemos aquí en Cristo Jesús con relación al periodo de que estos osos políticos imperiales dominan es que solamente por 3 años y medio, ¿recuerdan? Capítulo 11. Es decir, temporal, porque eternamente Cristo gobierna sobre la iglesia. Ahora, ¿qué otra característica tienen los osos en sus pies? ¿Sí? Aquí no somos podólogos, ¿cierto? Pero tenemos que analizar acá los pies de los osos. Tiene una característica muy interesante, además de que tienen mucha fuerza en su pisada, hollan, destruyen, dejan marcas, tienen garras, ¿sí? Es decir, arañan, ¿sí? Dejan marcas, ¿sí? Es decir, no simplemente dejan huellas, sino que sus huellas son. Imagínense una caricia de un oso que le dé un abracito a uno. Uno dice, ¿no? Un abrazo de oso. ¿Sí? Pues me arañó, me rasguñó, me dejó marcas, me lastimó. No quiero abrazos de oso. Porque el oso con sus pies y sus manos araña, aruña, destruye. ¿Sí? Es decir, es cruel. Es terrible. No es una caricia inofensiva. No es un abrazo tierno. Es un paso que aruña, que deja marcas y que deja huellas indelebles. Es decir, lastima, daña, destruye, hiere.
Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Cualquier sistema político, con sus milicias, con sus plataformas judiciales, con sus ideologías, dejan marcas hirientes en la sociedad. Es posible que beneficien a unos, pero a otros los lastiman. Les ayudan a unos, pero le quitan a otros. Dan beneficio de justicia para unos, pero a otros les dan beneficio de impunidad. Y eso es cualquier sistema político, es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dejan marcas. Pero algo interesante que tienen los osos, acá tengo al médico que me puede corregir, pero no públicamente. Y es, los osos tienen unos mecanismos de comunicación en sus plantas de los pies y de las manos. ¿Sí? Ellos segregan unas sustancias químicas y esas sustancias químicas les sirven como medio de comunicación o como medio de información. Es decir, ¿cómo se comunican los osos? Pues no con abrazos. Se comunican a través de las sustancias químicas que segregan y a través de esas sustancias, cada vez que van poniendo el pie o la mano, ellos van dejando información. Y con esa información se orientan, con esa información advierten peligros, con esa información descubren dónde están otros miembros de la manada, descubren si los que están cerca o lejos son hembras o machos, si les representan peligros para ellos o no, qué amenazas hay para ellos, porque ellos se comunican a través de esas sustancias químicas que segregan o esas glándulas sudoríparas que emanan o salen por las plantas de los pies. Eso es muy importante. Es decir, los pies de los osos establecen todo un sistema de comunicación, ¿sí? Todo un sistema de información, todo un sistema de guía para orientar, para advertir, para mostrar y para comunicar. Y eso es importante, hermanos queridos, porque aquí estamos hablando de todo un sistema de comunicación que representa estos imperios o estos sistemas políticos. Todo sistema político tiene un plan de inteligencia. A veces legitimado, a veces subversivo, pero lo tiene. Pero todo sistema de gobierno tiene un plan de inteligencia, tiene un plan de información, tiene una plataforma comunicativa, argumentativa, pero eso deja huellas, porque todo ese sistema es bestial. En algunos casos le hacen seguimiento a la propiedad, en algunos casos hacen seguimiento telefónico, en algunos casos ponen vigilancia privada para perseguir, para saber, para comunicarse, y eso es muy peligroso porque la Biblia no establece eso. Para ningún gobierno la Biblia establece eso. Es más, algunas iglesias y algunos ancianos se creen, en otros lugares no acá, se creen con el derecho de hacerle inteligencia a los hermanos y hacerle seguimiento y chuzarle sus teléfonos. No, eso no está permitido, hermanos. Nosotros no creemos que los ancianos de la iglesia tengamos que ser agentes secretos, ¿sí? O la DEA, o la Gestapo, o la CIA, o cualquier organismo internacional persiguiendo a los creyentes, o poniéndoles cámaras, o viendo dónde están, o qué hacen. No, hermano, ustedes son responsables delante de Dios. Si ustedes obran mal, son responsables delante de Dios. Pero nosotros no estamos detrás de nadie, no podemos, no se nos permite. Igual no se permite que un Estado tenga eso. La Biblia no lo permite. ¿O dónde lo encuentran en la Biblia? Que Dios dijo que un Estado es legítimo que tenga agencias infiltradas o camufladas, buscando o procurando información para luego tener argumentos. Eso es parte del plan bestial de dañar la vida, la libertad, las instituciones y la soberanía de una nación o de una institución, ni la familia. O ustedes como padres se van detrás de sus hijos a ver qué hacen. Nosotros debemos cuidar a nuestros hijos, velar por ellos, estar pendientes de ellos, revisar lo que hacen, pero no se nos permite ser agentes secretos o infiltrados detrás de ellos. Eso no está permitido. ¿Qué tal ponerle una camarita al niño cuando va en el bolsito de la maleta del colegio para ver dónde va y qué hace? ¿O qué tal que el esposo haga eso con la esposa? ¿Sí? Le pongo un grabador ahí, yo tengo aquí un grabador, aquí me están grabando, entonces todo lo que diga será usado en mi contra. Pero ¿qué tal un grabador ahí para saber la esposa con quién habla o qué hace? O sea, ¿eso sería bueno? ¿Estaría permitido? No está permitido.
¿Por qué no está permitido? Porque nosotros somos responsables ante Dios, somos seres conscientes y responsables, y si obramos mal frente a la ley y frente a Dios, hay consecuencias naturales, ya hay consecuencias. Este sistema bestial, que es representado por los pies de oso, es un sistema de información, es un sistema de comunicación, es un sistema privado de seguimiento. Hermanos queridos, eso no está permitido en un sistema político. Un sistema político legítimo no tiene eso. Miren el pueblo de Dios en Israel, donde la Biblia dice que Dios le dijo a David o a Salomón que establecieran parte del ejército que fueran infiltrados. No, todos eran soldados visibles, legítimamente constituidos. Hubo solamente una época en la cual algunos hicieron planes perversos y se camuflaron, entre ellos los gabaonitas, ¿se acuerdan? Para engañar al pueblo de Dios. Y en una época cuando David huyó, que tuvo que disfrazarse y tener la apariencia de que no era un ciudadano cuerdo. ¿Por qué? Porque él quería pasar inadvertido. Pero la Biblia no nos permite eso. Y estos sistemas políticos, como el que se está describiendo acá, son sistemas que no solamente hollan y destruyen y pisotean lo que encuentren, sino que también tienen garras feroces, hirientes, y además de eso establecen toda una estructura de comunicación. Que cuando uno se va a dar cuenta, todo ya está sabido, y eso es muy interesante. ¿Sí? Por eso algunos hablan del chid y hablan del microchid y todo eso. No es ese nuestro interés, pero sí lo que queremos decir es que esos gobiernos logran martirizar o logran destruir a muchos porque ellos tienen grandes sistemas de información, con muchos canales y muchas redes. Eso es lo que representa este oso. El oso representa la fuerza del Estado para imponer su poder o su concepto o su plan, dañando a muchos, dañando a muchos, ¿sí? Sea que dañen a los niños, o dañen a las mujeres, o dañen a los campesinos, o dañen la iglesia, o dañen la moral, o la seguridad, cualquier cosa, pero ellos pisotean y dañan. Usted no puede tener un oso en su casa sin que la casa quede igual, se va a dañar. Algo va a dañar, porque es un animal salvaje, es un animal feroz, y es un animal con unas garras terribles y unos tentáculos fuertes. Entonces, ¿cómo les parece esta bestia? Es terrible, ¿cierto? Es terrible, es una bestia que no representa una persona, que no representa un periodo, sino todo el sistema político humano, sin Dios y sin ley, que es traicionero, que es terrorista, pero también que es destructor con su pisada, y que establece todos unos canales de comunicación y de información para causar daño. La tercera característica de la bestia, ¿cuál es? Dice, y su boca como boca de león. Interesante, ¿cierto? No es un león, no tiene apariencia de león, no tiene pies de león, cola de león, melena de león, tiene boca de león. ¿Sí? Ahí está la Biblia dándonos una descripción clara. Y su boca como boca de león. ¿Cómo es la boca de león? Pues enorme. ¿Sí? Es uno de los felinos con una boca más grande. Ahora es interesante que la Biblia hable de boca y no de hocico. ¿Sí? Y hable de pies y no de patas. ¿Sí? O pezuñas. Porque los osos tienen patas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está describiendo hombres que gobiernan. ¿Sí? Hombres que gobiernan, pero que las patas del oso se parecen a los pies del gobierno. Y el hocico, casi digo una mala palabra, el hocico del león, o la trompa, la boca del león, se parece a la boca de los gobernantes. ¿Qué característica tiene la boca del león? Es grande, es enorme, tiene una dentadura aterradora, tiene unos colmillos terribles, ¿cierto? Que dan temor, que dan angustia. ¿Y qué otra característica tiene en cuanto a un sonido que él emite? Pues su rugido. Su rugido. El león emite un rugido que dicen los que lo han podido escuchar o están cerca que paraliza lo que encuentre.
Dicen que la mayoría de los animales en la selva, cuando escuchan el rugido del león, quedan paralizados literalmente. Los camellos, cuando escuchan el sonido, el rugido del león, botan al jinete o la carga que tienen y salen disparados huyendo. Los camellos, que no son nada pequeños. Las jirafas, que son enormes, salen espantadas de terror. Y el hombre queda paralizado. Se puede escuchar a kilómetros el rugido. El rugido es paralizante, es terrorífico, es tenebroso. Cualquier persona que escuche el rugido del león sale huyendo despavorido. Y cualquier animal también. ¿Por qué representa tanto temor o tanto pavor el rugido del león? Por la fuerza, ¿sí? Por la potencia, por lo que eso representa, ese rugido. Y es muy importante porque ese es un medio también de comunicación que él tiene. Es un medio de marcar territorio, de infundir terror, y por eso el león se ha considerado el rey de la selva. Es decir, que diga que tiene boca de león, nos está hablando de un sistema imponente de argumento, de fuerza y de rugido ideológico o racional o argumentativo que tienen los sistemas políticos. Una de las características de cualquier sistema político es su capacidad para argumentar. Y ustedes lo pueden ver, o escuchen los debates, aquí o en cualquier otro país. O sea, si a un gobernante le dice, ¿usted qué piensa sobre eso? Él tiene unos argumentos y todos son buenos, muy elaborados, muy consistentes desde su orientación política, con estadísticas, con planes, con proyectos, pero él nunca dice, oye, ¿verdad? Yo no sé qué voy a hacer para las mujeres. No, él si no se las sabe, se las inventa, ¿cierto? Y él tiene un plan y él todo lo tiene ya solucionado con su verborrea, ¿sí? O con su discurso. Y eso es característico de cualquier sistema político y cualquier político. Si llamaran a un ciudadano cualquiera y le dicen, bueno, ¿y usted qué ha pensado sobre eso? Yo no sé, o ni idea. Pero ¿qué hace el gobernante? El gobernante ya tiene la solución. Y él ya tiene por qué falló y cómo lo va a mejorar. Y todo lo tiene solucionado y uno dice, no, pues el país de las maravillas. ¿Sí? Estamos ante un gobernante que nos va a solucionar todo. Pero es que esa es una característica de los sistemas de gobierno. Se imponen con su argumento. Sea falaz, sea efímero, sea contradictor, sea controversial, pero él se impone con su discurso. O sea, entre más elocuente sea o más vehemente sea, para él lograr con su discurso llamar la atención, pues él lo va a lograr. Y de hecho, si hay un gobernante que se postula para un cargo como presidente o como rey de un imperio y no tiene una buena capacidad oratoria, pues difícilmente va a poder ganar. Esa es una cualidad, esa es una característica de un gobernante político en el sistema bestial, que tenga capacidad de comunicación, capacidad oratoria, pero no en el sistema bíblico. En el sistema bíblico nunca dice la Biblia que el gobernante debe tener capacidad oratoria. ¿Qué capacidad debe tener? De humildad, de sencillez, de servicio, de piedad, no violento, no mentiroso, no ladrón. Ese es el carácter del gobernante bíblico. Nunca dice que capacidad oratoria. Nunca dice que capacidad de expresión o que haga curso pues de expresión o de actuación. No, el curso que él tiene que hacer es de examinar su vida a la luz de los principios bíblicos. Cuando la Biblia habla de los ancianos y los diáconos y los pastores, nunca dice que tengan capacidad de oratoria. ¿Cuáles son los requisitos de los pastores, los ancianos, los diáconos? Buen testimonio, docilidad, hogares estables y sólidos basados en principios bíblicos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancia deshonesta. Y uno dice, ¿y si no sabe hablar bien? Pues Dios lo usa. ¿O no usó a Moisés? Que hablaba media lengua. ¿O no usó a Jeremías, que también dice que hablaba media lengua? Y muchos tuvieron dificultad, Pedro, Juan, dice que eran sin letras, que eran del pueblo, pero fueron usados por Dios. Porque el carácter de Dios para el gobierno no es la expresión, sino el corazón. Estos gobiernos bestiales logran imponer sus plataformas de gobierno y sus ideologías con la fiereza de su argumento, con la fiereza de su voz,
con la potencia del rugido de sus ideologías. Y entre más fuerte sea el rugido, más temor causan. Y entre más temor causan, más se imponen. ¿Sí me hago entender? Es decir, ellos logran el efecto contrario de lo que debiera lograr la racionalidad nuestra. Porque entre más imponente y más feroz sea en su discurso el gobernante o el candidato, más consigue. Es interesante eso. Queridos hermanos, esta bestia es como como la boca de un león. Es decir, cuando habla, ¿qué habla? Blasfemias, ¿sí? Argumentos mentirosos, pero muy estructurados, pensamiento falaz y engañoso, pero muy convincente, y tiene una capacidad de oratoria incomparable. Algunos de estos gobernantes, ustedes lo conocen por la historia, dice la historia que pueden hablar horas y horas y días en una plaza pública o frente a un micrófono y no se cansan. Y si siguen hablando, les sigue saliendo. Aquí dice la Biblia, ¿cierto? Así ha habido muchos de esos gobernantes en la historia, porque la Biblia dice que tiene una voz como la de un león, tiene un rugido, tiene una imponencia, tienen una estructura, tiene una ferocidad bestial que a la final terminan dominando. Hermanos, tenemos que discernir eso. Tenemos que discernir de los que están ante nosotros qué tipo de discurso tienen, ¿sí? Y qué tipo de carácter tienen. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, por su terrorismo, por su traición, sus pies como de oso porque devoraba y hollaba y destruía lo que encontraba a su paso, y su boca como boca de león porque hablaba blasfemias, contradicciones, pero llamaba mucho la atención. Fíjense que el león, siendo tan terrorífico, sigue siendo el rey de la selva. Siendo tan imponente y que produce tanto miedo, sigue siendo el rey de la selva. Y la parte final del texto dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Poder, trono y autoridad. ¿Quién le dio? El dragón. La pregunta es, ¿y el dragón puede otorgar poder, trono y autoridad a un hombre? El dragón está en la capacidad de poder otorgar gobierno y dominio a un sistema político o a un gobernante. Ahí dice que sí. ¿Qué hacemos? ¿El dragón le dio autoridad a la bestia? El dragón no puede dar autoridad porque el dragón no tiene autoridad para dar o para conferir. El dragón es un instrumento en las manos de Dios para un propósito. Aquí dice que el dragón le dio poder, trono y autoridad. ¿Y luego el dragón tiene poder, trono y autoridad para otorgar? No. ¿El poder de quién es? De Dios. ¿Y el trono de quién es? ¿Y la autoridad de quién es? Muy bien, todo es de Dios, Satanás no tiene nada. Estamos hablando de una parodia. Y en la parodia que se está describiendo aquí, el dragón le parece que él fue el que le dio, y el gobernante le parece que fue el dragón el que le dio, pero eso no se lo dio el dragón. ¿Quién fue el que lo puso a gobernar? Dios. ¿Quién le dio la autoridad para ese dominio temporal en ese territorio específico? Dios. ¿Quién le otorgó trono? Dios. La Biblia dice que Dios quita y pone, que Dios cambia y Dios luego juzga. Entonces no es el dragón el que da poder, trono y autoridad. Fue Dios el que permitió que estas bestias llegaran al poder y que estas bestias dominaran y hollaran para su propia perdición y para cumplir propósitos del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que estos gobernantes tomaron del dragón? Que eso sí lo tomaron del dragón. Dios los puso a gobernar, pero ¿qué tomaron del dragón? Su terrorismo y su traición. Eso sí viene del dragón, eso no viene de Dios. Eso no es legítimo del poder. Eso es una desviación del poder, usar el poder para terrorismo y para causar maldad y traición. ¿Qué más les dio el dragón? El dragón, estos gobernantes bestiales tomaron del dragón su capacidad destructora, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero no su capacidad de trono, porque el trono se lo dio Dios,
pero no para destruir. Dios puso gobernantes no para destruir, pero ¿qué hacen los gobernantes al final del día? Destruyen. Eso sí lo toman del dragón. Y la autoridad no se la dio el dragón, sino Dios. Pero ¿qué hacen estos gobernantes con la autoridad? La usan para perpetuarse, la usan para dañar, la usan para blasfemar, y eso sí viene del dragón. Entonces resumamos para que no pensemos que estamos tomando mal el texto. El poder, el trono y la autoridad, ¿de quién lo recibieron estas bestias? De Dios. Ellos tienen poder para hacer sus campañas, tienen autoridad para llegar al trono y tienen autoridad para ejercer su gobierno, porque Dios les dio ese permiso. Por eso debemos orar por las autoridades. Pero ¿qué tomaron del dragón? Su mal gobierno, sus malas políticas, su injusticia, su terrorismo, su destrucción, su maldad, su engaño, su corrupción. Todo eso no viene de Dios, eso viene del dragón. ¿Sí me hago entender? Entonces son bestias humanas que usan el permiso que Dios les da para gobernar y para estar en el trono, pero toman la maldad del dragón para gobernar no conforme a los principios del reino, sino conforme a la ideología confusa y difusa del dragón que sale del abismo. ¿Me hago entender? Entonces, la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Era un leopardo? No, eran gobiernos humanos. Y sus pies eran como de oso, es decir, hollaban, destruían y causaban daño, y su boca como león, es decir, imponían su autoridad con el discurso, con su oratoria y con sus argumentos poderosos, pero falaces, engañosos. Y el dragón les dio su maldad para que ejercieran el poder con maldad, para que estuvieran en el trono con perversión y para que su autoridad fuera bajo principios de maldad y de engaño. Que el Señor nos ayude. Ustedes y yo no tenemos el gobierno de Satanás, sino el gobierno de Cristo. Y ustedes y yo como iglesia también se nos ha dado poder, trono y autoridad. La Biblia lo dice. Ustedes y yo tenemos poder como hijos de Dios. ¿Cómo debemos ejercer ese poder? Bajo los principios del Evangelio. ¿Cómo debemos ejercer la autoridad que Dios nos da en la casa, en la iglesia, o en el trabajo, o en la sociedad? ¿Cómo la debemos ejercer? Con los principios de la ley de Dios. ¿Y cómo debemos ejercer también los gobiernos, los beneficios que Dios nos da? Bajo los principios del reino. No fuimos nombrados como ancianos para imponer nuestra autoridad, o para hollar, o para destruir, o para causar temor y angustia. Esa no es nuestra función como ancianos. Nuestra función como ancianos es dirigir, orientar, acompañar, pastorear, sustentar. En el momento en que nos volvamos terroristas, imponentes, dominantes, inmediatamente perdimos el propósito de nuestro encargo y estamos tomando la visión de la bestia y nos convertimos en dictadores en la iglesia. Hay iglesias que tienen dictadores, hay iglesias que tienen capataces, hay iglesias que tienen agencias secretas de inteligencia. Es decir, perdieron su visión de iglesia y se constituyeron un gueto o se constituyeron una secta y perdieron la esencia del pueblo de Dios que vive bajo los principios del reino en libertad y responsabilidad consciente delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque aunque estos textos inmediatamente cuando los leemos nos preocupan porque son bestias tenebrosas y terroríficas, al comenzar a explicar y entender la verdad del reino, nos damos cuenta que es los sistemas que siempre hemos visto a nuestro alrededor y que estamos en medio de sistemas políticos bestiales, sistemas militares bestiales, sistemas judiciales bestiales y sistemas ideológicos bestiales, es decir, terroríficos, traicioneros, destructivos y también falaces en su discurso. Pero en medio de cualquier sistema político que haya existido, tú cuidarás tu pueblo porque te pertenece a ti. Tú guardarás las instituciones básicas, la familia, la iglesia y el Estado para tu propia gloria, y tú preservarás a tus testigos para que aún en medio de la persecución sigamos dando testimonio elocuente de quién eres y en quién creemos. Ayúdanos como iglesia para que vivamos bajo los principios del reino, y no bajo los principios cambiantes de este mundo. Ayúdanos como ancianos de esta iglesia, que estamos aquí al frente, a entender que nos llamaste a proclamar las verdades del reino y no a imponer ningún principio humano ni ningún concepto humano.
a proclamar tu gracia, a vivir en tu gracia y a conservar la esperanza que viene de ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros como creyentes a vivir bajo tus principios y no vivir bajo los hombres, porque los hombres somos engañosos, traicioneros y cambiantes, pero tú eres fiel y permaneces para siempre. Cuánta esperanza nos da tu palabra, cuánto gozo y gratitud tenemos en ti. Sea cual sean los gobernantes que se cambien o que lleguen al poder, tú estás con nosotros y tú defiendes a tu pueblo en todos los sentidos de la palabra. Sea quien sea el que gobierne o el que imponga su autoridad, tú no permitirás que tu pueblo sea destruido o erradicado, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia ni contra la familia. Te damos gracias, esperanza tenemos en ti, esperanza en tu gracia, en tu plan, en tu propósito y en tu palabra que vive y permanece para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.